Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Yo estoy aquí como siempre súper emocionado de compartir con ustedes algo que honestamente me dejó en shock. ¿Preparados para la sobredosis de chisme, verdad? Porque hoy la cosa se pone buena. Hoy, como pudieron ver en el título, vamos a sumergirnos en un torbellino de drama, un huracán de especulaciones y, sobre todo, mucho amor. Vamos a hablar sobre una noticia que está incendiando las redes sociales, que está en boca de todos, y que, créanme, nadie se esperaba. Prepárense porque el 18 de septiembre de 2025, el mundo del espectáculo turco, y especialmente los fanáticos de las series, se sacudieron. Y es que la noticia de Burak Yılmaz simplemente impactó. Antes de que entremos de lleno en el tema, quiero recordarles algo súper importante, algo que es casi un ritual aquí en el canal. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán nada de lo que subimos. Ya saben, novedades, chismes, análisis profundos, y por supuesto mucho contenido sobre sus series y actores favoritos. Suscribirse es la mejor manera de no perderse absolutamente nada. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Así no se pierden nada. Ya saben. Suscríbanse. Es la mejor forma de apoyar el canal. Ahora sí, preparados para el chisme. Agarren sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje por el laberinto de la farándula turca. El 18 de septiembre de 2025, el mundo del espectáculo turco amaneció con una bomba. Una bomba que resonó en cada rincón del planeta, especialmente entre los seguidores de las series turcas. Y es que, ¿quién no conoce a Burak Özçivit? El galán por excelencia, ese hombre que enamora a millones con su mirada profunda, su porte elegante y ese carisma arrollador. Un verdadero ícono de la televisión turca. ¿Y quién no conoce a Neslihan Atagül? Una de las actrices más talentosas y queridas del panorama actual, con esa belleza natural, esa sonrisa que ilumina cualquier pantalla y una capacidad actoral que la ha consagrado como una de las figuras más importantes de la industria. Imaginen la escena, millones de fanáticos en todo el mundo, pegados a sus teléfonos revisando sus redes sociales y de repente. ¡Boom! La noticia les cae como un balde de agua fría. La noticia era tan inesperada que honestamente, muchos pensaron que se trataba de un rumor, de una *fake news* elaborada por algún medio sensacionalista buscando audiencia. Pero no. La noticia era real. Y no solo era real, sino que empezaba a tomar dimensiones catastróficas. ¿Y qué pasó? Pues bien, la noticia principal, la que encendió todas las alarmas, fue la confirmación de que algo no andaba bien entre ellos. Las primeras informaciones fueron confusas, ambiguas. Se hablaba de tensiones, de desacuerdos, pero sin entrar en detalles. La prensa, siempre ávida de información, se abalanzó sobre el asunto buscando cualquier pista, cualquier indicio que pudiera alimentar el morbo y la especulación. Aunque no se especificó exactamente que los rumores hablaban de crisis, de distanciamiento, de incluso separación. Imagínense la conmoción. Burak y Neslihan, una de las parejas más sólidas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Una pareja que representaba el ideal del amor, la estabilidad y la felicidad. Una pareja que en apariencia lo tenía todo, éxito profesional, belleza, talento, amor y una vida llena de lujos. ¿En problemas? Imposible. O al menos eso pensábamos todos. Porque seamos honestos, ¿quién no fantasea con encontrar el amor verdadero y vivir un cuento de hadas como el que parecía tener esta pareja? Pero como suele suceder en estos casos, la verdad siempre sale a la luz, aunque a veces tarde un poco y siempre a través de un filtro de rumores, especulaciones y, en ocasiones, noticias malintencionadas. Las especulaciones comenzaron a circular rápidamente. Las fuentes más cercanas, que nunca faltan, empezaron a soltar pistas, a dejar caer migajas de información que alimentaban la voracidad de los medios y la curiosidad del público. Se hablaba de diferencias irreconciliables. De choque de personalidades. De incompatibilidad de caracteres. De problemas en la convivencia. De agendas profesionales que impedían pasar tiempo juntos. De presiones externas que estaban afectando la relación. En fin,
Todos los clichés que suelen acompañar a las rupturas sentimentales en el mundo de la fama. Lo que sí es cierto, y creo que todos podemos coincidir, es que tanto Burak como Neslihan son seres humanos, con sus propias virtudes, sus propios defectos, sus propios problemas, sus propias luchas internas. Y la presión mediática, a la exposición constante, la mirada del público atenta a cada paso, a cada gesto, a cada publicación en redes sociales, todo eso puede afectar y mucho a cualquier relación. Vivir bajo el escrutinio público, tener que lidiar con los paparazzi acechando en cada esquina, con los rumores y las especulaciones que se propagan a la velocidad de la luz, con la necesidad de mantener una imagen perfecta, incluso cuando las cosas no van bien. Todo eso puede desgastar a cualquier pareja por fuerte que sea. Y Burak y Neslihan, como cualquier persona, no son inmunes a esas presiones. La relación entre Burak y Neslihan siempre ha sido, aparentemente, muy bonita, llena de romanticismo y de complicidad. Se conocieron en el rodaje de una serie, si mal no recuerdo. Fue un flechazo, un amor a primera vista. Hubo química, la conexión fue inmediata, y el amor floreció de forma natural. La serie fue un éxito, y la pareja también. Se enamoraron, se comprometieron y finalmente se casaron en una ceremonia espectacular que parecía sacada de un cuento de hadas. Una boda que fue cubierta por los medios de comunicación de todo el mundo. Las fotos de la pareja, radiantes de felicidad, inundaron las revistas del corazón y las redes sociales. Y los fanáticos, por supuesto, celebraron su amor, soñando con encontrar una relación tan perfecta como la suya. Publicaciones románticas en redes sociales, declaraciones de amor, fotos perfectas, viajes exóticos, momentos de complicidad capturados por los paparazzi. La imagen que proyectaban era la de una pareja feliz y enamorada, que vivía un cuento de hadas en el que todo era perfecto. Por eso, la noticia de la supuesta crisis fue tan impactante. Nadie esperaba que algo así sucediera entre ellos. Parecían hechos el uno para el otro, la pareja ideal, el ejemplo a seguir. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el impacto que esto tuvo en sus carreras profesionales. Ambos son actores de renombre con una trayectoria impecable y con muchos proyectos en puerta. Burak, con su belleza y su talento, era uno de los galanes más cotizados del momento, con contratos publicitarios millonarios y propuestas para protagonizar nuevas series y películas. Neslihan, por su parte, estaba en la cima de su carrera, con proyectos exitosos y el reconocimiento de la crítica y del público. Una crisis personal, sobre todo si se hace pública, puede afectar la imagen de los actores, puede generar controversias y puede, en última instancia, afectar sus contratos y su trabajo. Las marcas suelen ser muy sensibles a este tipo de situaciones, y cualquier escándalo puede generar dudas sobre la imagen del actor y afectar las ventas de los productos que promociona. Por eso, en estos casos, la discreción es fundamental. La imagen pública es un activo muy valioso para cualquier actor, y una crisis personal puede poner en riesgo ese activo. Las empresas y las productoras quieren trabajar con personas que transmitan una imagen positiva, y cualquier controversia puede afectar la percepción del público y, por lo tanto, el éxito de los proyectos. Pero como ya sabemos, el mundo del espectáculo no perdona, y la prensa, en general, no es muy amiga de la discreción. Los paparazzi y las revistas del corazón, los programas de televisión, todos quieren saber qué está pasando. Todos quieren tener la primicia, la información exclusiva, la foto que valga millones. Y por supuesto los fanáticos, que son los que realmente impulsan estas noticias, y que están ansiosos por saber la verdad. En este punto la situación se vuelve un poco confusa, un verdadero laberinto de información. Las versiones se contradicen, las fuentes no son confiables y la verdad, a veces, es difícil de discernir. Los medios de comunicación, ávidos de generar *clickbait* y aumentar sus audiencias, publican noticias sensacionalistas, sin verificar la información y sin importarles el daño que puedan causar. Los rumores se multiplican, las especulaciones se disparan, y la verdad se diluye en un mar de mentiras y medias verdades. Lo que sí es cierto es que en medio de toda esta controversia, Burak y Neslihan mantuvieron, en gran medida, un perfil bajo. No emitieron declaraciones oficiales, no salieron a desmentir ni a confirmar nada. Optaron por el silencio y esa, a veces, es la mejor estrategia. Evitar entrar en el juego mediático, no alimentar la polémica y dejar que las aguas se calmen. En un mundo donde la sobreexposición es la norma, donde la privacidad es un lujo, y donde los medios de comunicación están siempre al acecho,
la decisión de mantener el silencio fue una decisión inteligente y valiente. Demostró madurez, profesionalismo y, sobre todo, respeto por su relación y por su propia intimidad. Durante varios días, la noticia fue el tema central de discusión en las redes sociales, en los foros de fanáticos y en los programas de televisión. Todos querían saber qué estaba pasando. ¿Se iban a separar? ¿Era el fin de una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco? ¿Había una tercera persona involucrada? ¿Qué había causado la supuesta crisis? Las especulaciones eran infinitas. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, análisis y teorías conspirativas. Los foros de fanáticos se llenaron de mensajes de apoyo, de preocupación y de esperanza. Los programas de televisión dedicaron horas y horas a analizar la situación, a debatir sobre las posibles causas y a especular sobre el futuro de la pareja. Y como suele suceder, después de la tormenta, llega la calma. Después de unos días de incertidumbre y en medio de la especulación, la pareja comenzó a mostrar señales de que tal vez las cosas no estaban tan mal. Fotos en redes sociales donde se les veía juntos, sonrientes, compartiendo momentos, pequeñas señales que indicaban que tal vez estaban trabajando en sus problemas. La discreción inicial se mantuvo, pero comenzaron a aparecer sutiles indicios de que algo estaba cambiando. Publicaciones en redes sociales con mensajes enigmáticos pero esperanzadores. Fotografías casuales que mostraban a la pareja disfrutando de su tiempo libre. Y poco a poco los rumores de separación fueron perdiendo fuerza, y en su lugar, comenzaron a surgir rumores de reconciliación, de terapia de pareja, de esfuerzos por salvar su relación. Finalmente las noticias cambiaron. Las especulaciones sobre una inminente separación se calmaron. Comenzaron a circular rumores de reconciliación, de terapia de pareja, de esfuerzos por salvar su relación. Y por suerte, estos rumores fueron confirmados. La pareja, tras un periodo de reflexión y de trabajo interno, decidió darle una nueva oportunidad al amor. Buscaron ayuda profesional, se enfocaron en su relación, y poco a poco, lograron superar la crisis. Decidieron acudir a terapia de pareja, un espacio seguro donde pudieron expresar sus sentimientos, sus miedos y sus frustraciones, y donde pudieron aprender a comunicarse de manera efectiva y a resolver sus conflictos de forma constructiva. Hoy en día, Burak y Neslihan siguen juntos, más fuertes que nunca. Han aprendido a lidiar con la presión mediática, a proteger su privacidad y a priorizar su amor. Han aprendido a valorar su relación, a cuidarla y a alimentarla. Han aprendido a comunicarse de manera abierta y honesta, a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles y a celebrar sus éxitos juntos. Lo que nos deja esta historia, creo, es una lección importante. Las relaciones, incluso las más sólidas y aparentemente perfectas, pueden pasar por crisis. Es normal, es humano. Las relaciones están vivas, cambian, evolucionan y a veces se enfrentan a desafíos. Lo importante es saber cómo afrontar esas crisis, cómo buscar ayuda, cómo luchar por el amor. Y sobre todo aprender a respetar la privacidad de las personas, a no invadir su intimidad y a no juzgar sus decisiones. También nos enseña que la fama no es sinónimo de felicidad y que las apariencias pueden ser engañosas. Que la vida de las celebridades no es tan perfecta como parece, y que detrás de la sonrisa y el éxito, a menudo se esconden problemas, miedos e inseguridades. Y bueno, amigos, eso es a grandes rasgos lo que pasó con Burak y Neslihan el 18 de septiembre de 2025. Una noticia que nos impactó a todos, pero que afortunadamente tuvo un final feliz. Una historia de amor, de superación y de esperanza. Una historia que nos recuerda que el amor verdadero existe, y que vale la pena luchar por él. Ahora, para resumir un poco los puntos clave, la noticia del posible conflicto entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül causó conmoción a nivel mundial. La incertidumbre y la especulación sobre su relación dominaron los medios y las redes sociales. Después de mucha especulación y de mucha incertidumbre, la pareja demostró ser muy fuerte y logró superar esa situación, saliendo fortalecidos. Este evento destaca la importancia de la privacidad, de la comunicación, de la terapia de pareja y de buscar ayuda profesional cuando es necesaria. Demuestra que las relaciones pueden sobrevivir a la presión mediática y a las crisis, siempre y cuando exista amor, compromiso y voluntad de luchar. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que hayan aprendido algo nuevo.
Si fue así, no olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Cómo ven la relación de Burak y Neslihan? ¿Creen que el mundo del espectáculo es demasiado invasivo? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos. Me gusta debatir con ustedes. Y antes de irnos, por favor, si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos, y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido de calidad. Me motivan a seguir trayéndoles los mejores chismes, análisis y novedades sobre sus series y actores favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.